Estamos ahí grabando. Sí, estoy centrado, estoy bien. Estamos grabando. Ahí estamos grabando, hermano Luis. ¿Cómo está, hermano Luis? ¿Cómo está usted? ¿Quiere exponer? Mira, yo estoy bien. Dentro de todo harto calor, sí, pues está harto calor. Yo creo que más de 35 grados por hoy día, más o menos. Los hermanos, la iglesia, la jefa. Sí, pues vamos a saludar a todos los hermanos, un gran saludo, ¿no es cierto? Y a los más conocidos como el Juan Carlos Tolosa, un saludo para él, para su familia, también para el Juan Carlos Romero también, un gran saludo para el hermano Juan Carlos Romero y su familia. Y también para nuestro amigo Andrés, que siempre escucha estos videos. Ya. Andrés creo que también es Toledo, parece que es el apellido de él. Y tiene un canal en YouTube que se llama La Torá en el Jardín. Si quieren visitarlo ahí, a lo mejor lo voy a dejar ahí en la descripción. Si quieren visitarlo. Bueno, él es un amigo judío, así que se aprende harto también con él. Por lo menos todo lo que es con relación a los judíos, ¿ya? Sus tradiciones, sus fiestas. Ya. ¿Qué horas son, doctor? Mira, aquí me dice que marcan 10 para las 4. ¿Ah? Para las 15:40, quería decir, está bien, o sea, 15:50. Mira, el tema, para que los hermanos ya vayan sabiendo de lo que quiero hablar. Yo la vez pasada estoy hablando, comprobando de qué hablaba Isaías 53. ¿Ya? Habían dos posturas. Ya. Una pensaban que era el pueblo, generalmente hay una tercera también, ¿eh? Pero generalmente se piensa que era el pueblo de Israel o Jesús. En ese estudio, por lo menos, yo dije claro que se refería a Jesús. Y dentro de todo eso, yo dije que la predicación apostólica, de qué hablan los apóstoles, ¿ya? Entonces ahí me comprometí a hacer un nuevo tema y hablar cuál era el discurso o de qué hablaban los apóstoles, ¿ah? Después que Jesús murió, resucitó y se fue, cuál era la predicación apostólica. Entonces yo solamente, hermano Luis, voy a tomar de solo un libro, porque esto es muy largo, entonces no puedo, tengo que agotar los tiempos. Así que lo voy a tomar solamente incluso del puro libro de los Hechos, ¿ya? Que se conoce el libro de Lucas. ¿Cuál? Y el libro de los Hechos. Entonces vamos a tomar y no voy a alcanzar a abarcarlo todo, ¿ya? Entonces el tema es qué es lo que hablaban los apóstoles, así que voy a tomar solamente fracciones, ¿ya? Porque si no me pongo a leer toda la escritura y lo hago muy aburrido y cansado. Así que te pido que tú, si me puedes apoyar con la lectura. Ya. En Hechos capítulo 2, algunos versículos van a ser más extendidos que otros, pero es para entender un poco el contexto, para que los hermanos entiendan de qué se está hablando. Hechos capítulo 2, del 22 al 35. ¿Tú recuerdas que está hablando? Este fue el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Sí. Hechos capítulo 2. Sí. Capítulo 2 te dije, del 22 al 35. Claro. No sé si quieres leerlos tú. Ya. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste y mataste por mano de los ilicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y me gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejará mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Me hiciste notar los caminos de la vida, me has henchido de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy con nosotros bajo el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento la vida Dios jurado que del fruto de su vientre, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que levantamos la cabeza de Dios y recibiendo el Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya. Ya, hermano, te damos gracias por la lectura. En este discurso, ¿cierto? El tema que voy a exponer, ¿cuál era el discurso o qué hablaban los apóstoles? ¿Ya? Y uno se da cuenta aquí, sabemos que este fue el día de Pentecostés, en la celebración que tenían los judíos en Jerusalén de las primeras 5 cosechas, que se celebraba como 50 días después de la Pascua, ¿ya? Entonces, aquí se produce un estruendo, una situación medio anormal, se juntan todos los judíos que venían de 17 naciones, y aquí yo veo que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, se dirige a su pueblo y les dice algo interesante, que yo creo que tenemos que rescatar algunos puntos. Les dice: varón israelita, oír estas palabras. Entonces vamos a ver cuál es el discurso. ¿Tú lo leíste? Y el discurso, uno nota al tiro que está tratando hablando de Jesús, ¿cierto?, de este Jesús histórico, que el nazareno, ¿cierto?, porque se crió en Nazaret. Dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces parece que la situación, digamos, históricamente yo lo veo que está como un poquito después que se fue Jesús, ¿ah? Así lo veo yo. No. ¿Por qué? Porque dice que ellos, algunos eran testigos incluso de estas cosas que Jesús había hecho. Entonces es importante el testimonio que está mostrando Lucas, en el sentido de que la situación parece que se produjo no mucho después de que Jesús, ¿no es cierto?, fue ascendido a los cielos. Porque le está diciendo como todo lo que Jesús había hecho en su vida terrena, digamos, ¿no es cierto?, los prodigios, los milagros, las señales, las sanidades, y como que ellos también sabían esas cosas, ¿ya? Y dice que era un varón aprobado por Dios, ¿ya? ¿Y cómo lo aprobó? Con todos los milagros que Dios hizo por medio de él, ¿no es cierto? Esa es la argumentación que está mostrando el apóstol Pedro. Dice: a este, refiriéndose a la persona de Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo crucificándole, ¿no es cierto? Ahí también está haciendo una relación a un hecho histórico, cuando en cierto de la Pascua parece que se soltaba un preso y pidieron, ¿no es cierto?, que soltaran a Barrabás y pidieron que a Jesús lo crucificaran, ¿no es cierto? Lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran. Ya. Y dice: al cual, versículo 24, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, si tú te das cuenta, aquí está hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Ese era el mensaje. Y todo lo que el apóstol Pedro después argumenta como judío, ¿no es cierto?, que cita a algunos profetas como a David, es para argumentar que ya el Señor lo había anticipado por su profeta, que su Cristo había de padecer y que tenía que resucitar, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a decir un poco más adelante, para no hacer extenso el punto, ¿ya? Porque el versículo 25, porque David dice de él: ve al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Es decir, no va a dejar a Jesús, ¿no es cierto?, en el sepulcro, que se pudra, ¿ya?, sino que lo iba a resucitar. Dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenas de gozo con tu presencia. Y aquí la explicación. Dice: varón hermano, el 29, se puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, David no está hablando de sí mismo, sino que está hablando como profeta, ¿no es cierto?, de un tercero, en este caso de Jesús. ¿Ya? Esa es la profecía, que David no estaba hablando de él. De hecho, todavía estaba con él cuando Pedro está dando este discurso, ¿no es cierto?, a Israel, en el día, digamos, de Pentecostés. Y dice el 32: a este Jesús resucitó Dios, de cual nosotros somos todos testigos. Entonces hay una evidencia, ¿no es cierto?, hay un mensaje, hay una predicación que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Eso es lo que está, digamos, el apóstol Pedro, que yo veo, por lo menos, en este primer encuentro, este día de Pentecostés. El mensaje de él es decir que Cristo murió, ¿no es cierto?, y que resucitó. Ese es el mensaje que yo veo del apóstol, por lo menos aquí del apóstol Pedro. Y lo comenta, ¿no es cierto?, con este salmo, parece que el Salmo 16, que cita, ¿no es cierto?, que no dejaría su alma en el sepulcro. Y dice: había morido el 32, 33, así que se estaba por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu, que ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todo tu enemigo por estrado de tus pies. Es decir, ¿no es cierto?, que Cristo resucitó y está a la diestra de Dios, ¿ya? Y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por tarima de sus pies, o por estrado. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Y los enemigos, yo entiendo, son los que no creen que Jesús era el Mesías. Ese es el punto. Claro. ¿Ya? Eso es el punto. ¿No es cierto? Porque si tú lees en el 30 y... parece que el 32, donde dice que lo hizo Señor y Cristo, 37. El 36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, ¿cierto?, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, es el Mesías, ¿cierto? Lo hizo Señor y Cristo, el Mesías, ¿ya? Y que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces ahí tenemos una argumentación. Y si pasamos ahora al capítulo 3, Luis, capítulo 3, ahora solamente vamos a leer del 13 al 16. Oye, aquí queda claro de que no lo sentó por sentarse, sino que le dijo los Señor y Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. La palabra Señor es Kyrios, que significa amo. Claro. Ya, amo, o está sobre, o cabecilla, está sobre. Claro. Y Cristo es en griego el Mesías, Claro. ya que lo puso por Mesías, No como Salvador. No una decoración. No una decoración. No, y eso lo vamos a ver. Fíjate que ahora si vais al capítulo 3, vamos al capítulo 3, vamos a leer el 13 al 16 nomás. Estamos sacando un fragmento de la escritura para causar tiempo. No podemos leerlo aunque quisiéramos, sería muy largo el video. 13 al 16. Esto está en qué discurso. Después que esto está en un contexto, Luis, de cuando fue curado, ¿no es cierto? Esta persona que había nacido era cojo de nacimiento. Ya en ese contexto está. ¿Ya? Ya. Ya hay una explicación del 13 al 16. Dice: el Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob, y el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, al cual vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros, el santo y el justo, mataste y negaste que se lo diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocís, ha confirmado su nombre. Y la fe que por él les dada, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ya, entonces acá nos vemos que hay una curación, ¿no es cierto? Que este era un cojo que ponían en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, lo ponían cada día para que pidiese limosna, que de una forma se pudiera redimir, ¿no es cierto? Y cuando iba Juan con Pedro, ¿no es cierto?, pidió limosna y en ese contexto le dice que no tenía nada, solamente no tenía ni oro ni plata, pero lo que tengo que te doy, le dijo en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Levántate. Bueno, aquí hay una explicación sobre este milagro y dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿En qué sentido lo glorificó? Aquí hubo el mismo discurso, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto de ponerle en libertad. Es interesante, ¿eh? ¿Por qué te digo esta parte, Luis? Porque yo he escuchado muchos grupos, digamos, generalmente de judíos, o de algunos doctores, gente muy preparada, que dice que los judíos no fueron que pidieron que crucificara a Jesús, sino que eran las autoridades romanas. Pero yo cuando veo estos relatos que son del primer siglo, yo veo que aquí los está acusando el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que incluso dice que Pilato había resuelto dejarlo en libertad. Y me parece que en el nuevo evangelio sinóptico le dice, ¿no es cierto?, yo no he hallado ni un mal a este hombre, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que tenemos como antecedente. Pero también está hablando de lo mismo, que al final, ¿no es cierto?, ellos lo entregaron y fue crucificado, ¿ya? Dice: más vosotros negaste al santo y al justo. Un detalle: santo y justo. Ya, esto me recuerda igual a Isaías 53, ¿eh? No hubo engaño en su boca, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas tú de Isaías 53? Ya. Y me diste que se diese un homicida. Viene, como digo, es bien singular el punto, porque lo que pidieron esto fueron los judíos. Se supone que ellos conocen la Torá, conocen el Tanaj, conocen la ley de Dios, y en ese momento ellos, para él, hecho justicia, ¿no es cierto? Pidieron que se dejara en libertad a un homicida. ¿Te acuerdas que le pregunta a Pilato quién cree que suelte a este? ¿Ya? A Jesús,
o a Barrabás. Y ellos pidieron que dejara a Barrabás suelto, que era un homicida. Ya. Ya, no sé si tú lo recuerdas eso. Sí. Ya. Entonces le dice, más vosotros negasteis al santo y el justo y pediste que se os diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitado de los muertos, del cual todos nosotros somos testigos. O sea, vuelve a la misma frase, ya que ellos lo mataron, ya, pero aquí agrega unos detalles y dice, y matasteis al autor de la vida. Es interesante ese punto, desde el punto de vista teológico de comprensión, porque ¿qué entendiste tú por autor de la vida? Ya, ahí hay una pregunta que uno podría contestarse, pero dice a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos, es decir, que ellos lo vieron. Y por la fe en su nombre, ¿no es cierto?, a este, que el cojo que estaba ahí, ¿no es cierto?, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, que Dios se glorificó en su Hijo, ¿no es cierto?, habiendo sanado o ha hecho este tremendo milagro, que yo también lo dije en el estudio anterior, que no es cualquier milagro, porque esta persona tenía más de 40 años, ¿ya? Así que es un gran milagro que se produjo, y Dios se glorificó en su Hijo. Claro. En el verso 13 dice, el Padre, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y parte de la base del momento que el cojo sanó. Claro. Ese se glorificó porque lo sanó. No te lo muestra, mira, ahí ya estás, le dice. No. No, pues si está, o sea, yo veo que cuando le dijo Pedro, no tengo nada, ¿cierto? No tengo oro ni plata, lo que tengo ahí, y invoca el nombre de Jesús, ¿cierto? En el nombre de Jesús, ¿cierto? Levántate. Y dice que se levantó y anduvo, y ya más de 40 años en esa situación, pues. Entonces Dios escuchó, hizo una operación maravillosa, ¿entendés? Y un gran testimonio. Entonces, si se está invocando a Jesús y Dios está escuchando la oración, está testificando que Jesús, ¿no es cierto?, es el Mesías. Sí. Si no, ¿cómo lo escuchan? Y otra cosa, de que el Pedro, o sea, el cojo, una vez que fue sanado, entró al santuario. Sí, porque antes no podía entrar, ni que iba saltando. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Claro, ya podía entrar. Claro. Me parece que en la Torá los que tenían alguna enfermedad no podían ingresar al santuario. Claro. ¿Ya? Pues se lo habrían echado bajo el artículo. Claro. Hermano Luis, pero el estudio hoy día, ¿no es cierto?, ¿cuál era la predicación? ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta que están dando testimonio de Jesús, en el sentido que Jesús vino a morir por los hombres y que Dios lo resucitó, y que era el Mesías. Eso es lo que yo estoy viendo acá. En Hechos capítulo 4, 9 al 12 nomás, 9 al 12, son 4 versículos. Pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, están hablando del mismo. Del mismo, es la misma historia. De qué manera este hombre haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificaste y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Esta es la palabra reprobada de vosotros, la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claro, entonces ellos, acuérdate que lo tomaron preso, los principales, estaba ahí el sumo sacerdote, estaba también Caifás, estaba Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, la élite. Lo tomaron preso y le preguntan, ¿no es cierto?, todo cómo lo hicieron y ahí, ¿no es cierto?, y Pedro dice, puesto que eso nos interroga, ¿cierto?, acerca del beneficio hecho a un enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, ¿no es cierto? Y aquí está, digamos, de lo que está lleno el corazón. Yo veo el corazón, ¿no es cierto?, del apóstol Pedro, ¿cierto?, la oportunidad de decir, ¿no es cierto?, cómo fue sanado y la explicación. Claro. ¿Y qué dice? Sea notorio a todos vosotros, o sea, que les quede clarito. Y a todo el pueblo de Israel, yo digo lo mismo, a todo el pueblo de Israel, que les quede clarito. Que en el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret, ¿ya?, a quien vosotros crucificasteis, en quien Dios ha resucitado de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, yo encuentro que aquí estas poquitas frases, Luis, lo dijo todo. Porque le dice, sea notorio a todos vosotros, que les quede clarito a todos, y a todo el pueblo de Israel,
que en el nombre, o bajo la autoridad de Jesús, ¿no es cierto?, el Cristo, porque hay una palabra que está junta, de Nazaret, ¿no es cierto?, porque ahí se creó Jesús, a quien vosotros crucificaste, vuelve a decirle que ellos lo pidieron, que lo crucificara, y también está diciendo a quien Dios resucitó de los muertos, o sea, que lo volvió Dios a la vida, Claro. porque no puede, ¿quién va a vivir, va a resucitar por sí mismo? ¿Ah? No hay, pues. Otro aspecto. ¿Mm? Si te fijáis en el versículo 8, ¿Ya? está Anás, Sí, está Caifás, está Juan, Alejandro, todos los que eran familia de y Jesús. todo el linaje sacerdotal. Sí, Y está presente el enfermo. el enfermo. O sea, el que ha sido enfermo ya está sano, El enfermo, cosa que no podía hacer, revocada, o sea, como no podía hacer si el gallo estaba, negada. No se podía negar. no podía hacer si el gallo estaba cojo, no lo habrían admitido. Pero como el gallo estaba en su sano, digamos, en sanidad, porque le dieron completa sanidad a todo el cuerpo, dice, ¿cierto? Claro. Ya, entonces no podían decir, oye, saque ese inmundo. No puede, pues está sano. Como dijo Moisés, Claro, claro, está sano. O sea, toda la evidencia empírica. empírica. Claro. Entonces le dice, verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, porque ellos tenían que edificar, ¿no es cierto?, al pueblo, haciendo creer en el Mesías, ¿no? Y al cual venía a ser cabeza del ángulo. Y aquí les dos interesante un aspecto del apóstol Pedro, que dice, en ninguno otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Yo creo que aquí como que está excluyendo a todos, incluso a todos, ¿entendiendo? O sea, si alguien nos trajo un mensaje de salvación, o alguien nos puede provocar la salvación, es Jesús. Yo soy la puerta de la oveja, dice. Claro. Y también dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Claro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, aunque no morirá eternamente. ¿Te acuerdas cuando resucitó a Lázaro? Estoy citando Claro. ese texto de Juan 11. Entonces, en ninguno hay en otro salvación. ¿Ya? Entonces también un buen mensaje para todos. Lo único que no podemos ser salvos es por Jesús. ¿Ya? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano Luis, uno se da cuenta más o menos cuál es la aplicación de los apóstoles. Capítulo 5, solamente del 30 al 33. Vamos a ver Hechos capítulo 5, del 30 al 33. Este es el caso de Naní y Zafira, pero después las maravillas que eran hechas por los apóstoles, y los apóstoles eran perseguidos. Claro. Aquí lo volvieron a meter preso, parece. Aquí les pegaron. ¿A quién? A los apóstoles. Está en ese contexto. Claro. ¿Sí o no? Los habían metido presos. Claro, es que se pusieron a predicar en el apóstol, o sea, en el templo. Claro. Ya, el texto dice, el Dios de nuestros padres que levantó a Jesús, el cual vosotros mataste colgándole de un madero, se lo hizo como 4 veces, Claro. a Dios ensalzado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar Israel y arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, al cual le daba a todos los que le obedecen. Ya, si tú lees el contexto, habían hecho sanidades por los apóstoles, se hacían muchas sanidades. Voy a leer el verso 16 del capítulo 5, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Y el verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, las sectas de los saduceos se llenaron de celo y echaron en mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. ¿Ya? Y después dice que el ángel, ¿no es cierto?, los liberó en la noche, y después los van a buscar de nuevo, los traen sin violencia por causa del pueblo, y Y estaba en el templo. claro, está en el templo. Entonces acá, en el 30, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que dice, porque lo empezaron de nuevo. Pedro dijo que era necesario ser a Dios antes que los hombres. Entonces dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, vuelve a hablar de la resurrección, a quien vosotros colgaste en un madero. ¿Ya? O sea, lo hace responsable de eso, no se puede sacar, está de pie acá. ¿Ya? Así que ese punto, ¿no es cierto?, que algunos dicen que no, Los romanos. que los romanos, porque era un hombre rebelde,
que está acusado de, ¿cuánto se llama?, de sedición. No así. Nada de esas cosas, ¿ya? Entonces dice, a este Dios exaltó su diestra, a este Dios exaltándolo con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. O sea, para eso lo puso a Jesús. Lo resucitó a los muertos y Dios lo puso como príncipe, como el principal y salvador, ¿ya? Para dar arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo, ¿ya? Aquí te das cuenta que el mismo espíritu que les pasó con Jesús, ¿no es cierto? Ahí ahora quieren matar ¿a quién? A Pedro y a Juan, ¿no? Claro. O, no sé si aquí están todos los apóstoles o Pedro y Juan. A los apóstoles, tanto hay. ¿Ah? El verso 18 dice, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Ya? Entonces, como ellos les dijo la verdad, ¿no es cierto? Y que Dios lo había resucitado, que ellos son testigos. O sea, el discurso de, lo que estoy tratando de decir en todo este rato, que el discurso de los apóstoles, hermano Luis, y para todos los hermanos que están viendo este video, es que te hablaban de que Jesús por un lado era el Hijo de Dios, por otro lado que era el Mesías, era el que estaban esperando a Israel para dar salvación a Israel, y que ellos lo habían matado y que el Señor lo había resucitado de los muertos. Ese es el discurso de los apóstoles, ¿ya? Ese era el discurso de los apóstoles. O sea, predicaban acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y acá agrega otra cosa también que interesante, que dice que lo puso como príncipe y salvador, ¿no es cierto? En el otro lado había dicho, en ningún otro hay salvación. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Claro. Son muy parecidas las frases. Y Señor de Cristo. Claro, y en otra parte dice que lo puso a la diestra hasta que todos sus enemigos se han puesto por el estrado de sus pies, ¿no es cierto? Claro. Ya, entonces, todas esas cosas son interesantes. En el capítulo 6, estábamos en el 5, ahora saltemos al 7. 7, Hechos capítulo 7. Esta es la defensa de Esteban. Versículo 51 al 60. Hechos capítulo 7, del 51 al 60. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres y también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que resiste la ley por disposición de ángeles y no la cumpliste. Oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor, la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la potestad, a la diestra del Señor. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arrebatían unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le abreviaban, y los testigos pusieron los vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando a él y diciéndose: Jesús, no recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran Dios: Señor, no nos impute este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ya. Tú sabes que Esteban lo interrogaron, ¿no es cierto? Y si tú lees el capítulo 6, ¿no es cierto? No podían resistir a la sabiduría de Esteban. El versículo 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto lo tomo como antecedente, Luis, para entender que Dios también lo estaba confirmando como una especie de apóstol. Que estaba con él. Estaba el Señor con él, porque si no, ¿cómo hace estos milagros? Claro. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamados los Libertos, y de los Sirene y Alejandría y Cilicia y Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces ordenaron a uno para que dijese que le habían habido hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces ahí ya lo toman preso, ¿no es cierto?, a Esteban, para que los interroguen, ¿no es cierto?, querían matarlo. Y acá, después que Esteban le da todo un historial, ¿no es cierto?, ya, porque es muy largo leerlo todo, entonces los trata a ellos, ¿cierto?, como fueron sus antepasados. Dice: duro de servir e incircunciso de corazón y de oído. Mira que dura la... Esteban también es un judío, hay que decirlo, ¿ya? Pero le está, digamos, reprochando a su hermano, ¿no es cierto? Lo está tratando de duro de servir
o duros de cabeza, e incircunciso corazón y de oído, ¿ya? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, son igualitos, ¿ya? Resisten a sus profetas. Y pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Tú sabéis la historia, cómo andaba arrancando Elías, por ejemplo. Cómo terminó Juan el Bautista, por darte un ejemplo, ¿ya? O el caso de Jeremías. Bueno, ¿a cuál de los padres no persiguieron, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo? Ahí tenía otra expresión más, del justo, refiriéndose a la persona de Jesús, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vuelve a decirle lo mismo. No fueron los romanos, fueron los judíos de aquel tiempo, ¿ya? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardaste. Otro detalle interesante. Entonces hay que los mandamientos son santos, justos y buenos, pero nunca Israel los guardó, ¿eh? En parte guardaban y en parte no guardaban. Y eso también le está diciendo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecía en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Te acuerdas que leímos también en uno de los capítulos que está sentado a la diestra de Dios hasta poner a todos sus enemigos por debajo o por tarima en sus pies, ¿no es cierto? Acá está diciendo lo mismo. ¿Ah? Está diciendo que está lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, en este caso Esteban, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron contra él y le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Un poquitito, mira. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto en rodillas clamó a gran voz, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. O sea, aún Esteban, con toda la injusticia que se le provocó, yo siento un gran espíritu, Luis, de un verdadero apóstol, ¿no es cierto? Otro más que está muriendo, así como mataron a sus profetas, están matando a otro inocente, ¿no es cierto?, que le está comunicando que Jesús es el Mesías, que murió, que ellos lo entregaron y que Dios lo resucitó a los muertos. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Cuéntame, ¿qué voy a decir? Mira, el martirio de Esteban, ¿ya?, comienza el capítulo 1 y lo que lo están escuchando es la élite. O sea, en el versículo 1, capítulo 1. Capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Ya. Dice, el príncipe de los sacerdotes dijo, entonces, ¿es esto así? Claro, de las falsas acusaciones que le hacían. Entonces lo que va a responder Esteban es al príncipe. Claro. Y el príncipe, yo entiendo que es el ¿Sumo sacerdote? El sumo sacerdote. Ya. Mira lo que dice cuando Cristo todavía estaba siendo juzgado. El capítulo 26, Mateo 26. Mateo 26, ¿ya? Bueno, estaban tratando de buscar una causa para matarle. Para matarle, claro. Claro. Entonces, ¿qué? Verso 61 dice, ¿qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, no responden nada, ¿qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba, respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún les digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, a la potencia de Dios, y que viene en la nube del cielo. El pontífice rasgó su vestido, pero aquí no aprendió nada el hombre, nada, porque el que le pregunta a Esteban, capítulo 7, es el príncipe de los sacerdotes, y resulta que lo último que hace Esteban, no sé si las cacháis, ¿ya? y aquí veo los cielos abiertos. Lo mismo. Se comprobó. O sea, primero se lo dice el Cristo y ahora un gallo que va a morir. El Cristo también iba a morir de una manera espantosa. Claro.
y aquí se lo está diciendo Esteban, que va a morir también de una manera espantosa, y el gallo no hace caso. No hace caso. ¿Qué te parece? Le dijo lo mismo y se comprueba, o sea, Cristo le dice, porque lo que tú dijiste acá en el Mateo 26, o sea, lo que tiene interesante, porque le está preguntando de las acusaciones, ¿no es cierto? Claro. El 60, tú tomaste, este es otro autor obviamente, que es el Mateo, y no le hallaron, o sea, no hallaron forma de acusarlo, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y le dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te está preguntando. Y aquí Jesús le dijo, tú lo has dicho, o sea, dijo la verdad. ¿Y lo veréis? Claro. Y además digo que desde ahora vería el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Y ella no aguantó más y, ¿cierto?, lo mataron. Y Esteban, ¿no es cierto lo que tú estás diciendo? Lo vio. Lo vio, se comprobó. El café, la cayó que la cuestión se cumplió. Y el sumo sacerdote, también lo interrogó un sumo sacerdote y le dijo, ¿no es cierto? Y sirvió bien poco porque en capítulo 8 el sacerdote le dio la orden a Saulo, claro, que asoldara a la iglesia. Claro, y también se comprueba lo que dijiste tú lo mismo, o sea, vio los cielos abiertos y no entendieron. No entendieron. Y dijo el 56, aquí está Esteban, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya, ahí está. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon el oído y arremetieron a uno contra él. Y le echaron fuera de la ciudad, ¿cierto? Y lo mataron a peñascazo. Pero, como un buen siervo del Señor, ¿no es cierto?, del Mesías, ¿no es cierto?, es lo último que le quedó de conciencia a Esteban, ¿no es cierto?, mientras lo estaban matando de forma injusta. Dice el 60, y puesto rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado, habiendo dicho, Dios mío. Parecido a lo que dijo su maestro, ¿no es cierto? Señor, no le tome en cuenta este pecado. ¿Te acuerdas que dijo Jesús también? ¿Quién? Jesús dijo algo así. Ah, claro. ¿Sí? Y lo vamos al último, Luis. Hechos 10. Cornelio. Caso Cornelio, ¿no es cierto? 34 al 48, la historia es bastante larga, pero vamos a leer solamente una fracción. Hechos 10, 34 al 48. ...34 al 48. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquier nación que le teme y obra justicia sagrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo de Juan predicó. En cuanto a Jesús, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bien y sanando todo lo oprimido del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, al cual, lo mataron colgándole en un madero. A este levantó Jesús al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, y a saber a nosotros que comimos y bebimos con él, después que le resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No es el diablo. Claro. El juez, o sea, la tierra está bajo el maligno, no juzgándola, porque el juicio lo tiene Cristo. Claro. A este dando testimonio de todos los profetas, de que todos los que en su creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estaba aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban en el sermón y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también entre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lengua y que se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Le mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces nos rogaron que se quedase por algunos días. Bien. Gracias, hermano Luis. Entonces vamos a terminar con esta lectura y vamos así a sacar un poquito el jugo. Entonces el estudio se trataba, ¿no es cierto?, de cuál era la predicación de los apóstoles. Yo llegué al capítulo 10 porque si no esto se alarga mucho, ¿ya? Pero este discurso está en toda la escritura y en todas las epístolas. Entonces, este caso es que un gentil llamado Cornelio, ¿no es cierto?, dice que oraba a Dios, era un hombre temeroso de Dios, apartado de mal, que hacía siempre limón al pueblo, ¿no es cierto? Y en un momento se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, tu oración ha sido oída, ¿ya? Y que manda a buscar a Simón, que está en la carta de otro Simón que se llama Curtidor, que era curtidor. Y este dirá palabra, ¿no es cierto?, en que cuál sea salvo tú y tu familia. Y ahí manda a buscar a Pedro, y por otro lado Pedro dice que está esperando que le preparara la cena, y ve que baja como una sana atada de 4 puntas con todo tipo de animales, cuadrúpedos, dice, y le decía a Pedro: mata y come. Y él no entendía, se le hizo como 3 o 4 veces esta señal o esta visión. Y ahí llega una persona, dice, que lo estaban buscando, y bueno, Pedro fue. Y Pedro, y aquí está el punto, entonces Pedro en el 34, abriendo la boca, y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Qué buen punto, qué buena doctrina, qué buena enseñanza, ¿ya? Esto es interesante, Luis, ¿por qué? Porque siempre los dioses, voy a decir algo reflexivo, siempre las culturas tienen sus propios dioses y que son como medio dioses locales, como que son dios que yo quiero nomás a este pueblo, una cosa así, como protectores. Pero aquí yo veo que el verdadero Dios no hace excepción de personas, ¿ya? Porque si yo te pregunto, o le pregunto a un judío, ¿quién creó todas las cosas? El único Dios verdadero, ¿no es cierto? Eso tendrían que responderme, ¿ya? ¿Y quién creó al hombre? O a todos los hombres, el mismo Dios. Porque no hay dos dioses, hay un solo Dios verdadero, no hay más. Hoy Israel, el Señor uno es, ¿ya? No hay más Dios. Y también está diciendo, y Pedro entendió acá, a esta edad, en este tiempo, recién comprendió, siendo judío, también hay que decirlo, porque Pedro no nació ese mismo día, sino que ya tenía su edad ahí. Pero aquí recién está comprendiendo, dice. Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Ya? Algunos, ojo, muchos judíos piensan eso, pero tengo que decírselo también. Dios no hace excepción de personas. Todas las personas las creó Dios. Hay un solo Dios. Y Él es Dios de todos los hombres. ¿Ya? Y dice más: sino que en toda nación se agrada de los que temen y hacen justicia. Punto. Esa es la ley y los profetas. La Torá y los profetas se resumen en esto. La Torá te enseña lo que es bueno y malo para que dejes de hacer lo malo y aprendas a hacer el bien. Y los profetas te están diciendo: deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Esa es la ley de los profetas. Eso es toda la Torá. No tiene otro discurso. Y dice: sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. O sea, el temor aparta a los hombres pecados. Eso lo dicen los salmos, lo dicen los proverbios. El Tanaj, ¿ya? Entonces eso es todo el discurso. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús el Cristo. Este es el Señor de todo. Aquí agrega otra cosa: el que manda todo, al que Dios puso. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Lo dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, que no soy digno de desatar tus sandalias en el colbado, etc. Entonces dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y eso tienen que buscarlo en los evangelios sinópticos, ahí sale todo el mensaje. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, mira cómo lo ungió, ya no con esos óleos de perfume que hacían los sacerdotes, ¿no es cierto?, a los reyes o a los sumos sacerdotes. Que era un símbolo. Claro, un símbolo, ¿no? Pero aquí es con el Espíritu Santo, ¿ya? El cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Con poder, porque hacía milagros, señales, prodigios, ¿no es cierto? Y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mira, qué buena frase. A todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Quién son los que están oprimidos por el diablo? El que Dios había castigado a causa de sus pecados. ¿No es cierto? Por eso estaban oprimidos. Dios los había castigado con sus plagas. No gratuitamente. Como se extravían de los caminos del Señor, Dios les traía plagas, ¿no es cierto? Y el diablo, eso los deseos de la carne, ¿no es cierto? Como hacen los deseos de la carne el diablo, Dios los tenía que castigar. Claro. Eso es todo.
¿ya? Y a todos que están oprimidos por el pecado, que habita el mal que habita en el hombre, Dios los tiene castigados, pero llegó el año bueno el Señor, el día de bendición, y lo está sanando a todos. Ya. A todos los que creen. Porque Dios estaba con él, dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén. ¿A quién mataron colgándole un madero? Ahí vuelve a decir lo mismo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El mismo discurso. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, esta es la predicación, ¿ya? Y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. Es decir, ahora Dios puso a su Hijo como juez, el que nos va a juzgar a todos los que han muerto. O sea, el que juzga la tierra, ¿quién es entonces? Es nuestro Señor Jesucristo. El diablo. No es el diablo, obviamente que no, el que juzga es Jesús. Lo puso Dios como juez, lo puso como Señor, lo puso como rey, como el príncipe, ¿cierto? Y Salvador, ¿ah? El justo. Entonces lo puso como juez de vivo y de muerto, ¿ya? Dice que Dios lo puso, obviamente, pues. Si él es el que se sentó en el trono de David y está a la diestra de Dios, pues. Dice hasta que sean todos sus enemigos puestos por estrado de sus pies. Y está juzgando la tierra, en ese sentido, ¿no? Claro, está juzgando. Está separando. Claro. ¿Y quién nos mandó? Que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. De este dan testimonio todos los profetas. Dice que todos los profetas dan testimonio de Jesús. No lo digo yo, lo dice aquí. Ahora que uno encuentre en qué punto, ¿no es cierto?, el profeta habló de este justo, ya es tema de los sabios, ¿no es cierto?, de encontrarlo. Pero dice de este testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre, porque lo puso como juez, po. Claro. Además que él murió, po. Él nos lavó con su sangre. Claro. Por eso que lo vuelvo a insistir, Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Oye, en hebreo, por si alguien todavía no tiene idea, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué dice el libro de Hebreo? ¿Qué capítulo? Capítulo 2. ¿Ya? Léelo, ¿usted lo tiene ahí? Capítulo 2, verso 9, comparándolo con Adán. Ya. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Claro. Está coronado entonces. Está coronado, murió por todo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Pedro termina, ¿cierto?, diciendo, mientras uno hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, que son judíos, ¿cierto?, que habían venido con Pedro, se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se ramase el don del Espíritu Santo. Ahí está comprobado que Dios no hace excepción de personas. Y aquí en el mismo hebreo que estaba leyendo, ¿ya?, dice que cuando Dios colocó al hombre, lo coronó de gloria y de honra al hombre. Pero todavía no vemos que está. Y sujetó de ovejas y bueyes. Sí. Entonces, aparece Jesús y despoja al hombre, no a los ángeles. Claro. Ojo con eso. Porque según la señora White, el hombre había perdido la corona. Entonces, lo que tendría que haber sucedido es que Jesús tendría que haber despojado a los ángeles de las coronas. No, pues se fue con los hombres. ¿Cachai? Los hombres, solo hombres. No calza entonces. No calza. Y dice, para terminar, dice, entonces Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con algunos días con ellos. Entonces nosotros vemos que la predicación apostólica, ¿no es cierto?, el primer siglo, era anunciar que en el fondo que Jesús realmente es el Mesías, y el que nos perdonó, y que Dios envió, que el Hijo amado, etcétera, etcétera. Y eso está de pe a pa en todo el Nuevo Testamento. Ya. Y los 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares que tú citaste, Nada más. ¿quién hacía resistencia a la predicación del apóstol? Los judíos, sobre todo los judíos y la élite. Los judíos, ya. Una vez que murieron los apóstoles, se cambió el discurso. Ya no siguieron peleando con los hombres. Ahora se pusieron a pelear con los ángeles. Claro, bueno, empezaron más herejías, obviamente, pero los opositores, digamos, pues acuérdate que... Pero son de perdición, pues. Son de perdición, obviamente.
Pero lo que yo quería mostrar, ¿me entendí? De comprobar, ¿no es cierto?, que el discurso de los apóstoles era hablar de que Jesús era el Mesías, que el Hijo de Dios, y que había muerto y que Dios lo había resucitado a los muertos. Eso es el discurso de los apóstoles, ¿entendí?, de estos judíos del primer siglo. Y la señal fue con sadilla, como lo dijo Simeón. Simeón, claro, justamente. Hasta el día de hoy se lo siguen contradiciendo y siguen en deseo, es lo que yo veo. Claro. Pero yo veo la escritura en otra situación. Si tú te das cuenta, nosotros generalmente no hacemos una interpretación, sino que hacemos acentuación a los textos, ¿no? Nada más, pero no hay un discurso. Entonces, si algún enemigo llega a ser puesto por el estrado de los pies de Cristo, es porque ya Cristo ya lo desechó. Lo desechó, claro. De los hombres. Entonces tienen que arrepentirse, como dijo Pedro, arrepentir, ¿cierto? Y confiesen que Jesús es el Mesías, arrepentirse en nombre de Jesús, el Cristo, claro, para que Dios les perdone los pecados. ¿Ya? Ese es el discurso. Bien, pues te dejamos hasta aquí nomás. Agradecemos a los hermanos que siempre ven estos videos. Siempre les decimos que, bueno, si los consideran que puede ser provechoso, que lo compartan. Y bueno, esperando que siempre estén bien, ¿no? Porque deseamos que estén bien ustedes y su familia y que el Señor los bendiga mucho. Bien, nos dejamos hasta aquí, hasta un próximo video.